Regla número 10. Avance hacia el progreso. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de 2 meses, su trabajo y su calidad moral mejorarán notablemente. Antes de 1 año, su mente se habituará a buscar la excelencia y tratará de elevar el prestigio de su centro de trabajo, así como su estatus en la sociedad. Conserve la decisión de cambiar usted mismo y cambiar el entorno laboral y gerencial con la finalidad de salir de una vez por todas de ese nivel en que encuentra su centro de trabajo, en que está usted inmerso, ese nivel que apenas satisface sus expectativas y que solo cumple algunos compromisos para salir del paso y del qué dirán. Sus ambiciones no deben estar limitadas por la costumbre de ser y de hacer apenas lo necesario. Debe tratar de elevarse hasta lo más alto de sus anhelos, de sus metas, de sus propósitos laborales, familiares y sociales. Trate de avanzar por un mejor rumbo hacia el progreso, para lo cual debe dejar de ser apático y conformista. No se conforme con lo que tiene. Siga usted adelante. Un famoso pensador de mediados del siglo pasado escribió un interesante libro en el que señala la conveniencia de aspirar hacia mejores rumbos, de no ser conformista y de estar resignado y acostumbrado a vivir así como le permiten ser, con las migajas que le dan en forma carente de iniciativa. Sacúdase, despierte. Este escritor habla de que lo mejor para el ser humano es dejar de ser mediocre y habituarse a pensar en grande, o sea, realizar grandes proyectos y tratar de que se cristalicen en realidades tangibles esas metas personales, familiares, laborales y sociales. La vida está constituida por un sinfín de obstáculos. Es una senda permanentemente plagada de piedras, de fangos, de alimañas, de desniveles, en la que la humanidad constantemente se desgasta, se esfuerza, lucha por sobresalir, se arriesga y trata de labrarse un mejor futuro, en la búsqueda de la realización de sus anhelos y procurando que la niñez no sufra las mismas penalidades que a esta generación le ha tocado vivir y soportar. Para fortuna de nosotros mismos, el Creador nos ha dotado de un pequeño motor interno, un motorcito que tenemos, que nos impulsa continuamente a avanzar y a no detenernos. Esa energía que poseemos, que traemos desde que llegamos a ver la luz en este mundo, ese centro generador de energía que nos alienta y que hace que nos levantemos cuando caemos, que evita que nos rindamos a la primera de cambios, es un verdadero tesoro que debemos aprender a valorar en toda su magnitud. El ser humano está hecho para perseverar, para no desmayar, para no desanimarse pronto en sus tareas. Es un ente terco, empeñado en hacer lo que su libre albedrío le dicta.
y por tanto está preparado para enfrentar las contrariedades y no dejarse intimidar fácilmente. Tampoco lo van a amedrentar sus propias debilidades y las amenazas del ambiente laboral y del ambiente comunitario. Cuando tenga usted un minuto de tranquilidad y de calma espiritual, hable con esa otra persona. Hable con el custodio de su energía interna. Hable con su otro yo. Ponga atención a sus consejos y pronto se dará cuenta de que ese otro yo que todos tenemos guardado en el interior es nuestro mejor guardián. Lo único que quiere es evitar que nos detengamos y dejemos de luchar por un mejor destino. Luche usted siempre por un mejor destino para usted, para su empresa, para su familia. Utilice todo su poder de razonamiento para comprender la realidad de la vida. No se deje manipular por mensajes publicitarios. Personas que dicen que le van a vender baratos los secretos del éxito, que podrán darle fácilmente un camino para que triunfe y sea usted millonario. No lo crea. Usted tiene que luchar personalmente, todos los días. Existen pruebas fehacientes que demuestran que todo ser humano puede realizar lo que se propone, incluso si está discapacitado. Debe usted tomar conciencia de sus facultades, proclamar su independencia, su singularidad, su individualidad. Nadie es como usted, nadie puede usurpar su yo interno. Nadie va a meterse en su espíritu, en su cuerpo, en su alma para hacer las cosas. Por tanto, usted mismo debe preocuparse por controlar su yo. Es verdad que no existe ser humano que no necesite de los demás, es cierto, pero para lograr sus metas y sus ideas personales, así como para sacar adelante a su centro de trabajo, solamente hay un camino, que es el de la superación propia y del liderazgo. Aprenda que sus mecanismos de defensa de la mente le harán que justifique sus actitudes equivocadas. Esa es una falacia, esa es una falsedad. Usted debe estar alerta y evitar que las pautas culturales con las que fue educado acaben por convertirlo en un ser conformista y frustrado ante la vida. Luche permanentemente por salir de esa actitud conformista y resignada que le está estorbando. Vuele a la inmensidad de su meta personal. No se detenga. Trabaje en equipo con el capital humano. Humanice a su empresa. Cambie radicalmente y logre cambiar positivamente a los demás. Avance usted hacia el progreso. Muchas gracias.